¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza. Este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la búsqueda de la felicidad y el respeto a la propiedad privada. Desde luego, valores con los que nos vemos muy identificados y que parece que no comparten otros, como por ejemplo los miembros del gobierno. Hoy vamos a tratar en profundidad cómo se han deteriorado nuestras infraestructuras en lo que llevamos de gobierno de Pedro Sánchez. Y es importante que hablemos de los problemas que están atravesando las infraestructuras españolas, porque el último gran capítulo en este sentido nos lo ha ofrecido esa guerra abierta entre una compañía privada de capital irlandés que se dedica a las aerolíneas, que se dedica a los vuelos de pasajeros, al transporte de pasajeros por vía aérea, que no es otra que Ryanair. Una compañía no exenta de polémica, esto hay que decirlo, siempre ha sido muy polémico su CEO, sus responsables, su presidente y también otro gran amante de la polémica, nuestro ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta semana ha sido la semana de Ryanair, de la guerra abierta entre Ryanair y el Ministerio de Transportes, a cuenta de esa subida de tasas aeroportuarias decretadas por el operador público, por AENA, y que Ryanair pues ha considerado excesiva y desde luego que va en contra de sus propios intereses, sobre todo en algunas de las plazas que tenía abierta la compañía, en algunos de los vuelos que hacía entre destinos dentro de España. Generalmente hablamos de aeropuertos regionales que no tienen un tráfico especialmente fluido e intenso, desde luego, y que por lo tanto una subida de tasas, bueno, pues impacta directamente en los números que hace una compañía que ha hecho que inauguraba una tendencia dentro del mercado de las aerolíneas, que era el ser low cost, el costar poco, el hacer que cada vuelo fuera extraordinariamente más barato de lo que estábamos acostumbrados en aquel momento. La primera que inició los vuelos low cost fue Ryanair, luego se subieron al carro otras muchas compañías porque se veían obligadas a competir con una compañía que había logrado bajar los precios de los vuelos de una manera extraordinaria. Bien, esto no ha sentado nada bien al Ejecutivo y se queja amargamente de la decisión de Ryanair. No se queja, acusa a la compañía, dice que chantajea, habla de oligarcas y de bravuconadas, y esto lo vamos a analizar. Pero, ¿qué vamos a analizar también? Vamos a aprovechar esta noticia para hacer un pequeño repaso al estado que están atravesando las infraestructuras en España, de las que nos hemos sentido tan orgullosos durante tantísimos años. Verán, yo creo que todos ustedes podrán recordar cómo desde hace años, desde hace décadas, España ha mejorado de una manera muy notable sus infraestructuras. Nuevos aeropuertos muy bien dotados y, por supuesto, la alta velocidad que poco a poco ha ido abriendo líneas que han convertido el transporte entre diferentes puntos de la nación española, bueno, pues lo han hecho cómodo, rápido, fácil e incluso podríamos decir que mucho mejor que nuestros competidores europeos. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde que Pedro Sánchez llegó al poder? Pues todo lo contrario, hemos ido sufriendo un deterioro paulatino de nuestras infraestructuras. Hay capítulos recientes que yo creo que todos ustedes, o quizá muchos de ustedes, habrán sufrido: los caos, los colapsos en Chamartín, en la estación de Chamartín, los retrasos sistemáticos en los trenes. Desde 2019 y hasta 2024, el retraso en tiempo promedio de la alta velocidad española ha subido un 21% y un 5% el número de trenes que sufren esos retrasos de más de 15 minutos. Cuando se inauguraron las primeras líneas del AVE, decían que si se retrasaba 5 minutos a destino, el AVE, pues te devolvían el dinero. Ahora creo que tiene que retrasarse más de una hora para que empiecen a devolverte parte del dinero que has pagado por tu billete. En los aeropuertos ha pasado algo similar. En julio sufríamos colapsos por el registro de los viajeros y, por supuesto, también debido a que las infraestructuras de la red de operadores eléctricos, de la red eléctrica, sufría un apagón pues que no se registraba, el primero y único, un apagón histórico que afectó a toda la península ibérica y a parte del sur de Francia. Bueno, pues eso también causaba problemas importantes en el aeropuerto de Madrid-Barajas,
con la cancelación de más de 344 vuelos. Sin duda un deterioro extraordinario, insisto, de nuestras infraestructuras que bueno, pues parece que no importa demasiado al gobierno, porque precisamente esta misma semana, ayer mismo, el señor Óscar Puente, en sede parlamentaria, presumía de que estaba haciendo una gestión impresionante con las infraestructuras españolas, que la red ferroviaria española era la envidia de Europa, que éramos el segundo país en puntualidad y que aquí no hay ningún problema, y que si hay algún problema de mantenimiento de las redes ferroviarias, de las vías, como están denunciando los propios conductores, los propios pilotos de los trenes de alta velocidad, que dicen que habría que adaptar la velocidad a la baja precisamente por el deterioro de la red ferroviaria, de las vías en las que por la que tienen que circular los trenes. Bueno, pues dice el señor Óscar Puente que esto no es ningún problema, y que si lo ha habido si hay un problema de mantenimiento de las vías es porque el gobierno de Rajoy, el que había hasta hace 7 años, 7 años lleva en el poder el gobierno de Pedro Sánchez, no lo hizo y bajó la inversión. Eso es lo que dice Óscar Puente. Quizá también sea culpa de Mariano Rajoy otra serie de problemas como las que hemos sufrido este verano, con personas que se han tenido que apear de un tren a mitad de camino y caminar por un oscuro túnel, o que se han estado durante horas metidos en vagones bajo un sol de justicia y sin aire acondicionado, como sucedió también durante finales de este mes de julio. La verdad es que todos los días hay un nuevo capítulo, desde luego importante, en lo que tiene que ver con el deterioro de nuestras infraestructuras. Un deterioro que también pasa por, insisto, ese apagón que sufrimos y que bueno, pues ha mantenido a numerosas personas con problemas, y que nos ha dado una fama extraordinariamente negativa fuera de nuestras fronteras. En fin, unos problemas, insisto, importantes, y unos problemas que el presidente del gobierno no tiene ganas de reconocer, como tampoco reconocieron problemas cuando en 2023 resulta que Renfe y Adif encargaron trenes para los corredores de Asturias y Cantabria, que no cabían por los túneles que había en Asturias y Cantabria, y resulta que tuvieron que pedir de nuevo los trenes, y estos van a tardar más de 2 años en llegar. O que el señor Óscar Puente se empeñara en que el SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, esta empresa pública que se dedica a comprar el capital, a comprar las acciones, el capital de empresas privadas, como es el caso de Indra o como es el caso de Telefónica, pues también lo hizo en el caso de Talgo. Ahora bien, resulta que Óscar Puente decide que la SEPI compre Talgo, es decir, que todos los españoles compremos Talgo, para que luego Talgo no nos pueda proveer de trenes y haya que ir a comprarlos a Alemania. Estas son las cosas que tiene el gobierno de Sánchez en materia de transportes. Pequeño problema que, como decíamos ayer, esto impacta, entre otras cosas, precisamente en una de las joyas de la corona de la economía española, que es el turismo. Pero no solo en el turismo, también en la vertebración de España, también en la posibilidad de que nuestro país salga adelante y siga contando como uno de los países desarrollados más importantes de nuestro entorno. Dirán que falta inversión. A mí me gustaría preguntarme en qué se gastan el dinero que invierten, porque no parece que lo hagan en mantener catenarias o mantener vías ferroviarias en perfecto estado de revista. Yo no sé en qué se gastarán los más de 10.000 millones de euros que en 2024 dedicaron al mantenimiento de trenes y vías, precisamente el Estado. Ahora, eso sí, en perdonarle deuda a Cataluña, 17.000 millones, casi el doble. Ahí queda eso. Vamos ahora a repasar la portada de Libre Mercado, luego haremos el resumen de noticias del día y posteriormente tertulia sobre este asunto. Profundizaremos y analizaremos este tema con ayuda de José Ruiz de Alda. Como les digo, ahora vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, que nos acompaña. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Libre Mercado, que lleva hoy unos asuntos que tienen que ver, por un lado, con la actualidad y otro con esos reportajes que estamos acostumbrados a leer en Libre Mercado y que, bueno, pues nos dejan piezas extraordinarias. Sí, por un lado, tú mismo firmas la pieza que abre ahora mismo el periódico económico de Libertad Digital, porque hemos sabido que la CNMV ha aprobado la OPA de BBVA sobre Sabadell. Y como bien informas,
Esto se produce después de que el gobierno haya manifestado en distintas ocasiones su oposición a la operación. Sí, pero bueno, el regulador que faltaba ya ha dado la luz verde, Eso la es. CNMV. De todas maneras, queda por saber el pronunciamiento que hará la Comisión Europea después de abrir expediente a España por su manoseo de esta operación entre dos empresas privadas, entre BBVA y Sabadell, y también tendrá que ver qué es lo que sucede en el Supremo, puesto que BBVA llevó precisamente las condiciones que le impuso el gobierno para aprobar la operación al alto tribunal. Son dos citas importantes para saber cuál es el resultado de esta operación que se lanzó, hay que recordar, en mayo del año pasado, hace ya más de un año, hace un año y 3 meses que se lanzó. Más asuntos que tenemos en Libre Mercado. Sí, también te haces eco en nuestro periódico económico del programa de ayer, aquí con Gustavo Martínez, y explicas por qué, a pesar de que el oro es una buena opción para ahora mismo, ante la incertidumbre del mercado y de la economía en general, también la plata presenta una opción interesante dadas sus características intrínsecas y que de hecho está revalorizándose en el mercado. Bueno, pues un reportaje, el oro se dispara, pero ¿qué pasa con la plata? Merece la pena invertir en ella, en el que bueno, intentamos dar algunas claves que ayuden a nuestros lectores que estén pues pensando en si invierten en oro o en plata, bueno, pues que tengan al menos algún elemento más de análisis. Aquí no hay recomendaciones de inversión, acuérdense, aquí lo único que hay es análisis sobre datos y explicaciones sobre el funcionamiento de diferentes activos, que en este caso como es la plata. Pero tenemos más asuntos. Pasa, lo estábamos diciendo ahora mismo en la apertura, Carlos Cuesta en Libre Mercado nos cuenta cómo la quita de la deuda catalana casi duplica la inversión anual en trenes de Sánchez y Puente. Sí, Carlos Cuesta informa de que mientras que los españoles sufren día tras día el desastre ferroviario por la ineficiente gestión que hace Óscar Puente de su ministerio, tenemos que el gobierno destinó cerca de 10.000 millones de euros al sistema ferroviario el año pasado, mientras que la quita de la deuda catalana, como se llama popularmente, suma más de 17.000 millones de euros en total. Y por último, Leticia Vaquero, el gobierno se pone gallito con Ryanair. Efectivamente, lo comentaremos ahora de forma más extendida, pero en el día de ayer, después de que Ryanair pues hiciera pública su decisión de quitar 1 millón de plazas en nuestro país, Óscar Puente, Pablo Bustinduy y también el gestor de AENA salieron públicamente a llamar a esto un chantaje, una extorsión, a hablar de las falacias supuestas de Ryanair y también a decir que lo que tiene que hacer Ryanair es ajustarse a lo que se les impone y en ningún caso tratar de pues negociar o saltarse lo que el gobierno quiere imponerles. Bueno, pues eso es lo principal que encontramos ahora mismo en la portada de Libre Mercado. Hay más asuntos, desde luego, yo les invito a entrar y leerlos absolutamente todos, pero ahora, cuando son las 12 y 19 minutos, las 11 y 19 en Canarias, nos vamos a conocer el resto de noticias del día. Vamos a ir enseguida con Rubén Folguera y ese resumen de noticias, pero como todos los días hasta ahora, déjenme que les recuerde que Cibislen es una alternativa extraordinaria para todos aquellos que estén pensando invertir en el negocio inmobiliario, pero sin todos los problemas que entraña la inversión en el negocio inmobiliario. Dirán ustedes, ya, pero es que yo no tengo una entrada para comprarme un piso, no me apetece ponerlo en alquiler, tendría que hipotecarme, adquirir una segunda hipoteca, si es que ya ustedes tienen contratada una para su vivienda habitual. Luego el riesgo de que nos pague o no nos pague el inquilino, de tener que contratar seguros por impago, etcétera, 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 para capturar una rentabilidad que de media, en el caso del alquiler en España, está en el entorno del 6%. ¿Qué les parece si les digo que con Cibislen pueden invertir en el negocio inmobiliario, pero capturar la rentabilidad no del alquiler, sino de la promoción inmobiliaria? ¿Cómo? Bueno, pues financiando proyectos, que es lo que hace Cibislen. Ustedes, desde 250 euros, pueden alcanzar rentabilidades de entre el 10 y el 13% anual en proyectos que van a durar entre 10 y 15 meses. Todo esto con garantía hipotecaria. ¿Que quieren saber más sobre Cibislen? Entren en www.cibislen con v y terminado en d.com. Ahí encontrarán toda la información. Tiempo ahora de repasar otras noticias interesantes, importantes del día con ayuda de Rubén Folguera. Empezamos por Iberdrola, que después de los problemas que está teniendo en Estados Unidos parece que puede salvar sus 2 megaproyectos en eólicas marinas debido a un acuerdo con los Estados Unidos. Sí, Trump pretende bloquear 2 grandes proyectos de Iberdrola en Estados Unidos,
pero la compañía de Sánchez Galán quiere mantener el país norteamericano como primer destino inversor. Así se lo ha comunicado al gobierno estadounidense, a quien le traslada que está dispuesta a poner en marcha un gran proyecto inversor de 18.000 millones de euros. En cualquier caso, esta estrategia depende de si Trump no cancela los proyectos eólicos que tiene en marcha. Más asuntos. Seguimos con eléctricas, que están alertando de una saturación de las redes que, ojo, pone en riesgo la inversión. Sí, el próximo martes las distribuidoras eléctricas publicarán, por exigencia de la CNMC, cuánta capacidad disponible existe en sus redes en España, con el fin de conectar nuevos proyectos industriales que necesitan electricidad para desarrollar su actividad. La situación, que describen tanto las fuentes empresariales como desde la Administración, es que el panorama va a ser desolador, porque por la elevada falta de puntos de acceso de la que actualmente dispone nuestro país. Correcto, nos vamos de nuevo a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump ha estrechado el cerco contra la Reserva Federal y Lisa Cook. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto este jueves una investigación penal para determinar si la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, cometió fraude hipotecario. De este modo, el gobierno de Trump podría estrechar el cerco sobre la Fed, institución que pretende controlar, por cierto. Recordemos que hace 2 semanas el propio presidente norteamericano anunció en redes sociales el despido de Lisa Cook, que fue nombrada por Joe Biden. Por su parte, Cook denunció al presidente por intentar destituirla, argumentando que no tiene la capacidad legal de cesarla y que no se le ha ofrecido un proceso justo. Vamos ahora con Telefónica, porque podría vender su sede de Distrito C. Sí, la multinacional dedicada a las telecomunicaciones está analizando la venta de su sede corporativa en el marco de la revisión estratégica que el grupo desvelará en las próximas semanas. Según El Economista, la compañía estaría planteándose la posibilidad de realizar una transferencia inmobiliaria que incluye 15 edificios del distrito de Las Tablas. La valoración de esta operación oscilaría entre los 800 y los 900 millones de euros. Más asuntos. Los 700.000 partícipes del mayor plan de empleo que hay en España solo aportan, atención, 300 euros de media. La reforma para fomentar los planes de pensiones de empleo, puesta en marcha por Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, ha favorecido que surjan 52 planes simplificados, siendo el mayor el de la construcción, con casi 700.000 personas. Desde que se lanzó en febrero del año pasado, este vehículo, gestionado por Vida Caixa, del grupo CaixaBank, ha logrado alcanzar un volumen de cerca de 212 millones de euros, según cifras del sector, por lo que la media de dinero aportado por cada suscriptor se sitúa en torno a los 310 euros, una de las medias más bajas de todos los planes de empleo de los que ofrece los datos de Inverco. Y luego, una muy buena noticia para terminar, querido Rubén, porque una compañera de este programa, una de nuestras analistas bursátiles de confianza, acaba de incorporarse a una nueva firma. Verónica Llera firma con Silver Alpha Asset Management como responsable de desarrollo de negocio. Así lo anunció la firma este pasado martes en un comunicado en el que destaca que, de este modo, dan un paso más en su objetivo de convertirse en una referencia en la gestión independiente en España. La compañía asegura que está buscando combinar la excelencia en la gestión de activos con una relación cercana y de largo plazo con los partícipes. Llera cuenta con una dilatada trayectoria en el sector financiero y la gestión de activos. Además, ha trabajado más de 10 años en la relación con inversores, desarrollo comercial y análisis de inversiones. Y por último, esa última noticia que les comentábamos en el arranque de la revista de prensa, de la portada de Libre Mercado, que es la autorización definitiva de la CNMV de la OPA BBVA sobre el Sabadell. La Comisión Nacional de Mercado de Valores ha anunciado este viernes que autoriza la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell sin mejorar la oferta. Así, el periodo de aceptación será de 30 días. La noticia llega unas horas después de que la SEC autorizara reducir al 30% el umbral de las acciones del Banco Catalán que deben pasar a manos de la entidad opante para que la operación se considere un éxito. Así defendía en el mes de julio Carlos Torres, presidente de BBVA, la operación. BBVA sigue adelante con la operación con Banco Sabadell. A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Juntos seremos una entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país.
Y arrancamos tiempo de tertulia cuando son las 12 y 28, las 11 y 28 en Canarias. Me acompaña, como todos los días, Rubén Folguera, ya preparado con una batería de cortes y de datos para bueno, pues analizar un poco el tema que nos trae hoy a esta tertulia, en la que también nos acompaña pues nuestro proveedor habitual de libros, que en esta ocasión se estrena como tertuliano de este programa. José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, inversor, gestor o asesor de su propio fondo, que hay que recordarlo, Core Value, y bueno, pues tertuliano ahora de Con Ánimo de Lucro. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí a la vuelta del verano. Y además con temas interesantes, candentes y que interesan y preocupan mucho a todos los españoles. Fíjate, José, ayer precisamente en la tertulia estuvimos tratando bueno, pues algunos de los problemas más importantes que tiene la joya de la corona de nuestra economía, que es el turismo. Todos los problemas que está atravesando el sector turístico, cuyos protagonistas, los hosteleros, ya están advirtiendo de que se están observando un preocupante cambio de tendencia. Es verdad que hemos tenido buenas cifras de turistas extranjeros este año, pero la media de lo que han ido gastando ha caído de una manera muy notable, y los usos y costumbres habituales de los españoles también han ido cambiando precisamente para adaptarse a un tiesismo en los bolsillos, que es lo que estamos detectando, por mucho que el gobierno diga lo contrario. Pues bien, si eso era lo que tratábamos ayer, hoy, en la misma línea, tenemos que tratar del deterioro no del sector turístico, sino de nuestras propias infraestructuras. Y es que ayer veíamos a Óscar Puente tratando de defender su gestión al frente del Ministerio de Transportes, cuando si en algo se ha caracterizado la evolución, por ejemplo, del mantenimiento de la red ferroviaria, de las estaciones de tren, de los servicios de alta velocidad o de los aeropuertos españoles, es que donde no había retrasos, donde había fluidez, donde no había problemas, ahora son la norma, no son la excepción. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que yo creo que aquí es cierto que se ha unido un poco la crisis de Ryanair con AENA, que es más una crisis de negociación, de tarifas, también de la rentabilidad que tienen ciertos aeropuertos de localidades pequeñas, en las que la rentabilidad de las rutas no es clara y no es fácil, digamos, mantener el servicio, porque al final no hay el flujo de personas suficiente como para que sean suficientemente rentables, unido a todo el desastre de la red ferroviaria que ya venimos ya acumulando desde hace un tiempo, y que tiene mucho que ver también con todo el tema de la liberalización del sector, en el sentido de que han entrado, pues, como sabes, nuevas compañías que compiten con Renfe, ha aumentado la frecuencia de trayectos, etcétera, pero sin embargo lo que es la red, la infraestructura y demás, pues parece que no estaba preparada para sostenerlo, ¿no? Desde luego que no. No estaba preparada para sostenerlo, y si quieres arrancabas, José, con esa polémica con Ryanair. Yo que sé que tú eres un liberal furibundo y peligroso como yo, en este caso, no sé cómo lo estás viendo o cómo interpretas esa salida de pata de banco, que es como yo sí que lo interpreto, del Ministerio de Transportes enfrentándose, bueno, y del Ministerio de Consumo enfrentándose a las claras y directamente con una compañía privada que reacciona de una manera, yo creo que bastante lógica, porque tú apuntabas, donde están retirando ese 1 millón de plazas es en su mayoría en muchos de los aeropuertos cuyo tráfico, pues eso, plantea si es rentable o no para la compañía. Si encima me suben las tasas aeroportuarias, ya sí que no tengo duda, no me va a salir rentable y por tanto retiro mis plazas. Aquí simplemente ha sido eso. Oiga usted, me sube las tasas, retiro los vuelos. No, pero esto es un chantaje. No, es que el que está subiendo las tasas es usted. No le estoy diciendo yo que baje las que había. Sí, lo primero es entender que una compañía como Ryanair no se mueve por criterios políticos ni por confrontaciones ni intereses de ese estilo. Al final es una compañía que busca el rendimiento económico de su actividad, lo cual es lógico, ¿no? Es más, si tiene rutas en otros países en los que puede tener un buen retorno, pues ¿a qué va a destinar los aviones, sus empleados a un negocio que es menos rentable, pudiéndolo destinar a un negocio que es más rentable? Normalmente ellos siempre buscan la rentabilidad de sus rutas, es la base por la que se constituyó la compañía, rentabilizar su negocio, ¿no? Entonces, ¿depende solo de las tasas aeroportuarias? No, obviamente no, pero es que digamos que este enfrentamiento con el gobierno no viene solo de la parte de las tasas aeroportuarias, porque si recordáis, hace unos meses, creo que fue con el ministro de Consumo, Agustín Duy, creo que fue, pues hubo
una serie de quejas porque había limitaciones a cómo Ryanair cobraba los diferentes servicios, porque sabes que Ryanair, como muchas compañías low cost, te da una tarifa básica muy muy barata que favorece pues que se puedan coger vuelos, pero luego igual te cobran algunos servicios como la maleta, etcétera, digamos que intenta ir añadiendo, ¿no? O sea, que es lógico, así funcionan las compañías low cost, señores. Si no, no podría usted volar por 15 euros a Vigo, no sé, ¿no? Sí, además tú tienes que, primero que el gobierno, en mi opinión, no es nadie para analizar la propuesta de valor de una compañía, si decide que el valor de un billete se divida entre el básico de viajar y luego todo añadido, o si decide hacer un billete más caro como hace Iberia o como hace otra compañía, ¿no? Porque al final, de hecho, habría que analizar el cómputo del conjunto, ¿no? Oye, pues, si esta persona paga el billete, además lleva una maleta, etcétera, y compararlo, ¿no? Probablemente seguiría siendo más barato Ryanair, probablemente no, seguro. Pero digamos que ya hay cierta, ha habido cierta confrontación. Yo creo que tiene que ver con que el gobierno en general no está poniendo, o no está favoreciendo el negocio en todos los sentidos, ¿no? Reforma laboral, este tipo de medidas para, como las que hizo el Ministerio de Consumo, el tema de ir subiendo las tarifas, que personalmente no tiene por qué ser negativo. O sea, creo que las tarifas llevaban 10 años congeladas y puede que esté perfectamente justificado que hayan subido las tarifas, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo subir las tarifas en Madrid, donde son rutas muy rentables, etcétera, que igual subirlas en Santiago o en Vigo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, al final estamos viendo un poco un escenario de juego un poco asimétrico. Una compañía que obviamente no va a dar un servicio si no es rentable, y una compañía público-privada, que es AENA, que está controlada por el Estado, pero que a su vez cotiza en bolsa y que tiene inversores privados, pues que no está tan claro si se mueve por intereses puramente económicos, que seguro que la subida de tarifas tiene que ver con eso, o también con intereses políticos. Dicho lo cual, yo creo que el gobierno pues no se debe dedicar a criticar a una compañía, sino a hacerlo atractivo, a intentar que inviertan. Yo habría preferido como ciudadano español pues que las negociaciones hubieran sido más privadas, de un perfil más conciliador, para ver pues, si en algunos aeropuertos puedes no subir las tarifas concretamente porque así lo requiere económicamente ese aeropuerto, otros sí, y ver un poquito una negociación que atraiga capital y que atraiga al final 1 millón, creo que es 1 millón lo que ha retirado Ryanair, 1 millón de plazas, ¿no? Que al final estamos hablando de que en España creo que hay 60, 70 millones de desplazamientos aeroportuarios con España, pues al final, hombre, no es una debacle, pero es significativo, ¿no? En Galicia y en Canarias, pues, fundamentalmente. Sí, sin embargo, la actitud del gobierno es la contraria, es la de atacar a estas empresas, porque precisamente Bustinduy, el ministro de Consumo, ayer se situaba, o sea, públicamente en Radio Cable acerca del servicio de Ryanair de este modo. Esta empresa, más allá de por su estilo y por esta lógica del chantaje y la extorsión que utiliza siempre, es muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles. Y nosotros lo que hemos hecho es asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y hay cosas como cobrar por la maleta de mano, como cobrar a las familias por sentarse al lado de sus hijos, como cobrar a las personas dependientes por sentarse al lado de la persona que les presta apoyo, que son ilegales, que son prácticas abusivas. Prácticas abusivas. También dijo que los oligarcas que no le iban a amedrentar. Podemos escucharlo si quieres. Ninguna empresa está por encima de la ley. Y son gente muy poderosa, ¿eh? Y así están pues materializando sus amenazas y se están moviendo en Bruselas. Tienen una capacidad de lobby muy, muy grande, muy fuerte, porque es un sector que mueve mucho dinero. Las compañías aéreas ganaron 39.000 millones de euros el año pasado. Pues imagínate los intereses que hay en juego. Señalan, intimidan, a mí me intentaron ridiculizar, me insultan cada vez. Es la manera que tienen de funcionar. Bueno, pues a mí, desde luego, si creen que me van a intimidar, es todo lo contrario. No me van a intimidar estos oligarcas. Claro, yo creo que aquí merece la pena, aunque luego vayamos al resto de infraestructuras. Yo quiero hablar mucho de la red ferroviaria y de lo que dijo ayer Óscar Puente. Pero, José, parece que se nos olvida que la que se inventó el negocio low cost en España fue Ryanair. Hasta Ryanair, coger un billete para volar a Canarias, para volar a Galicia o para volar, qué sé yo, a Londres o a Berlín, era, bueno, pues cosa de unos pocos, había que ahorrar, no podías planearte un fin de semana en Londres así de la noche a la mañana, y la irrupción de Ryanair lo cambió todo, porque moldeó su estructura de negocio para poder ofrecer vuelos muy baratos, y eso no se conocía hasta ese momento. Claro, que este gobierno quiera
amedrentar a una compañía porque en su estructura de precios y precisamente para ofrecer precios cada vez más baratos cobre aparte pues el poder elegir asiento, perdón, el poder contar con equipaje, vaya por Dios, tengo yo la voz hoy un poco rara, en definitiva, que quiera moldear su estructura de negocio para poder sacarle rendimiento a su actividad en un país como España, en el que además se convirtió, si los datos a mí no me fallan, hablo de memoria, creo, en la aerolínea por volumen más importante en España, la que más vuelos tiene, pues ¿quién es el gobierno para estar diciendo esto? A lo mejor Ryanair tendría que decir ahora, bueno, vale, yo incluyo todo eso que ustedes me dicen, pero en lugar de vender vuelos a 15 euros, los vamos a vender a 200. Y a lo mejor así la gente diría, ah, no, yo es que quiero seguir pudiendo volar si me apetece, sin equipaje, por 15 euros, ¿no? Sí, en mi opinión las prácticas comerciales no tienen nada criticable, en el sentido de que si Iberia pone un vuelo a... Iberia, por poner un ejemplo, pone un vuelo a 100 euros y Ryanair pone un vuelo a 25, pero luego te cobra más por la maleta, te cobra más por elegir el asiento, etcétera, al final te está dando la opción de decir, oye, está compartimentalizando el vuelo y te está diciendo, oye, ¿qué cosas tienen valor para ti como consumidor y cuáles no? Porque igual hay una persona que va sin maleta, que no le importa que le separen de la persona con la que viaja y que quiere pagar lo mínimo posible, pues que lo haga. Y el que quiere elegir llevar el máximo equipaje posible, quiere estar al lado de la ventana, quiere tener la mejor zona, pues ese va pagando lo que le genera. Al final es una compañía privada, ofrece un servicio privado y si se pasa y empieza a cobrar en exceso, empieza a tratar mal al cliente, ya será el propio cliente que se ocupe de viajar con otras compañías. Eso es lo que es un mercado libre, en el que hay competencia y aquella compañía que ofrezca algo mejor, pues si tú miras la historia de Ryanair y ha ganado toda esa cuota que ha ganado dentro del mundo de las aerolíneas y el viaje en avión, no es precisamente por hacerlo peor que la competencia, sino por hacerlo mejor, ¿no? Y en mi opinión es una ventaja que te puedan compartimentalizar un vuelo y puedas decir cuánto quieres gastar, desde el mínimo absoluto hasta mucho más, obviamente, si quieres, ¿no? Y la respuesta del mercado es precisamente positiva a este respecto, porque al cierre del ejercicio fiscal 2024-2025, Ryanair creció casi un 9% en número de pasajeros. Por tanto, a pesar de lo que diga el ministro Bustinduy, es cierto que muchos consumidores de nuestro país prefieren ese tipo de condiciones que pone Ryanair precisamente porque es algo más barato el billete, o bastante más barato. Es bastante más barato. Y aquí habría otra pregunta que hacerse, que es el hecho de que Ryanair suspenda, saque o quite 1 millón de plazas de las que se estaban comercializando en España, que además ayudaban a comunicar a algunos de los ciudades en las distintas regiones con poco tráfico aéreo, donde a lo mejor no llega un servicio ferroviario pues rápido, un AVE, etcétera. ¿Esto favorece o no favorece a España? ¿Es algo que nos viene mejor o peor? Como dice el Ejecutivo, son tan oligarcas y tan bravucones estos de Ryanair que si se van, que se vayan. Mejor que se vayan. Yo creo que Ryanair siempre ha sido una compañía un poco especial en cuanto a la comunicación, ¿no? En todos los sentidos. Ha sido polémica desde el día en que nació. Su propio fundador desde acuérdate los calendarios estos que hacía con las azafatas, ¿te acuerdas esto? Y digamos que el fundador siempre ha sido una persona muy excéntrica y yo creo que en general no creo que sea algo concreto de su relación con el gobierno, sino que es el estilo de compañía que es, ¿no? Dicho esto, claro, Ryanair no son tontos, saben que retirar muchas rutas y muchas opciones de viaje en muchas ciudades pequeñas pues tiene un impacto en cuanto a la opinión pública, porque al final si tú eres un ciudadano de Santiago y podías volar a Barcelona y de repente ya no puedes volar, bueno, al final te da la sensación de que se están retirando servicios, ¿no? Entonces, yo creo que al final una compañía privada pues obviamente es libre de retirar aquellas rutas que no son rentables y de establecer aquellas que lo son. Y tiene todo el derecho del mundo a negociar y a jugar un poco con eso, ¿no? Y al final el gobierno lo que tiene que hacer es pensar en lo que es óptimo para el resto, para los ciudadanos españoles, ¿no? Y favorecer eso, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de confrontación un poco bravucona en todos los sentidos, pues no beneficia a nadie, pero Ryanair tiene un derecho a hacerlo porque juega con sus propios intereses, no con los de otros, ¿no? Pero al final el gobierno pues juega con los intereses de los demás y representando a mucha más gente y por lo tanto yo creo que tiene que ser un punto más consecuente con ya al final llevar políticas de atraer inversión, facilitar las compañías. ¿Qué es mejor, un país en el que hay muchísimas conexiones o un país en el que hay pocas? Obviamente. Que las rutas, que las ciudades pequeñas se generan todas las rutas, esto ha pasado siempre, con el ferrocarril también. ¿Cómo ibas a unir Argentina del Norte con Argentina del Sur vía ferrocarril, poblaciones poco pobladas?
que no es rentable. Entonces siempre hay, obviamente va evolucionando la tecnología, todo. Curiosamente el mercado encuentra el modo de unir a las personas. Claro, y en cualquier caso, a este respecto cabe añadir que ayer tanto la directora de comunicación de Ryanair como el propio CEO, Eddie Wilson, lo que argumentaban era, primero, que el gobierno les imponía unas tasas aeroportuarias que no podían hacer frente o que no lo veían justificables, y además Eddie Wilson también hacía referencia a que la economía regional española se había convertido en ineficiente. Nada ha cambiado y en este sentido pues este aumento de tasas nos lleva hoy a reducir nuestra capacidad en aeropuertos regionales en invierno en un 16%. Ryanair recorta por tanto para este invierno 1 millón de asientos. Regional Spain is uncompetitive and the policy of this government is anti-tourist. A ver, Ryanair evidentemente se está defendiendo, pero si os parece vamos a tratar en este momento de cambiar un poco de tema, no solo de micro, para el que nos esté viendo en directo a través de YouTube, que estamos teniendo problemas con el micro de José Ruiz de Alda. Vamos a cambiar de micrófono y de tema. No de tema, vamos a seguir hablando del problema de algunas de las infraestructuras en España, porque ayer, si el señor Óscar Puente, que también se pronunció por la polémica con Ryanair, ayer tenía una cita muy importante en el Congreso, que era el de explicar el desastre ferroviario que se ha producido bajo su mandato. Un desastre que, a juzgar por los episodios que hemos sufrido, trenes que se quedan a mitad de camino, trenes que no pueden continuar y que dejan encerrados a cientos de pasajeros a más de 40 grados en unos vagones que no tienen aire acondicionado en mitad de la provincia de Córdoba, como sucedió este verano, atrapados dentro de un túnel durante 2 horas sin poder salir, retrasos constantes en la red ferroviaria de alta velocidad, caos en la estación de Chamartín, problemas en el aeropuerto de Barajas. Pero dice el señor Óscar Puente que aquí no pasa nada, que seguimos siendo los más puntuales de Europa. Bueno, al final yo creo que es una constante en general de los servicios públicos, ¿no? Al final, quieras que no, pues tal y como funcionan los servicios públicos, en los que no hay un último responsable, en el que siempre puedes echar balones fuera, que al final, sobre todo, no hay un criterio de rentabilidad, de eficiencia, porque al final la rentabilidad es eficiencia, ¿no? En la gestión, en la inversión, pues al final, tarde o temprano pasa esto. ¿Que todo es responsabilidad del gobierno de Sánchez? Obviamente no. O sea, hay un punto que tiene que ver con que Renfe es una compañía estatal, Adif es una compañía estatal, y probablemente, pues, en mi opinión, tiene que ver más con que sea una gestión pública, independientemente de quién sea el gobernante de turno, que con los problemas concretos del gobierno de ahora, que seguro que los hay, ¿no? Porque encima vemos que no solo no corrigen la intervención que tienen en todos estos sectores, sino que tratan de aumentarla. Por ejemplo, el caso famoso de Talgo, en el que no han dejado que la OPE, una compañía húngara ni una polaca, y han querido intervenir y quieren forzar a que los inversores que entran son los que ellos dicen, y veremos qué resultados tiene eso, y le han puesto una multa y la gente no sabe cómo se va a negociar. O sea, vamos, tanto es así que ha dicho, se empeñó Óscar Puente en que fuera la SEPI la que se comiera a Talgo. Sí. Pero el optimismo de Óscar Puente es tal que llegó a decir que la ratio de puntualidad en nuestro país es la segunda mayor de Europa, solo por detrás de Suecia. La ratio de puntualidad de Renfe es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia, que tienen ratios de puntualidad inferiores al nuestro. Por descender un poco más al detalle, les diría que el retraso medio por total de trenes en nuestro país este año ha sido de 6,2 minutos. En el verano de 2024, con cifras globales similares a las actuales, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante. Estamos hablando de incendios, arrollamientos, cortes de suministro eléctrico, como el que sufrimos ayer en Cercanías Madrid, robos de cable, factores meteorológicos. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra, 23% de incidencias no relacionadas ni con el gestor de la infraestructura ni con los operadores del material rodante. A mí que me registren, José, yo no tengo culpa de nada. Sí, normalmente lo primero es que es muy difícil saber exactamente de dónde vienen todos los problemas, porque por un lado están los operadores que tienen el material rodante, o sea, los trenes, que son Renfe y los privados que han surgido desde la liberalización. Luego está el gestor de la red ferroviaria, que es Adif. Quiero decir, y es muy difícil saber a veces si es un problema, por ejemplo,
durante muchos meses se ha echado la culpa a los nuevos trenes, por ejemplo, que Talgo, el famoso Abril de Talgo, pues y lo comentó ahí también Óscar Puente, pues que habían entrado a funcionar, y siempre cuando es un material rodante nuevo, con nuevas especificaciones y demás, pues suele exigir algún tipo de situación, pues que hasta que cogen, digamos, el ritmo de crucero y empiezan a funcionar sin ningún problema, pues suelen surgir problemas, ¿no? Y a su vez un material rodante en general bastante antiguo, ¿no? De hecho, hubo un grandísimo problema, porque de hecho Talgo ha recibido una multa de Renfe muy grande por el hecho de que la entrega del material rodante se produjo con mucho retraso respecto al establecido, que eso también puede que tenga que ver, ¿no? El hecho de que tú quieres reemplazar flotas antiguas con una flota moderna que no llega, y que en parte no llega por el COVID y por toda la intervención que tuvo el Estado limitando la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, al final, como político siempre va a echar balones fuera, va a decir que el problema es de su antecesor, de la empresa privada a la que pueda culpar, y evitar hablar probablemente de las no inversiones que se han realizado, del mal mantenimiento que se ha realizado, de los cargos políticos que hay en estas compañías públicas, que son cargos políticos y muchas veces no son cargos técnicos, que se centran puramente en la gestión, y luego sobre todo la ausencia de responsabilidad. Da igual quién gestione este tipo de compañías, no tiene una responsabilidad definitiva sobre lo que pase. Entonces, pues es lo que pasa al final. Cuando no es de nadie... Y luego a mí hay un tema que también me llama mucho la atención, y es que se hace descansar demasiado el éxito o el fracaso de determinadas gestiones por el nivel de inversión al que se llega. No, es que nosotros hemos invertido mucho más. Hemos invertido en mantenimiento de las redes ferroviarias 10.000 millones, ¿no? Que es la cifra que fue en 2024. 10.000 millones, ¿en qué te lo has gastado? Porque si cada vez inviertes más y la red ferroviaria cada vez está peor, el mantenimiento está peor, los trenes son peores, te gastas dinero en trenes que no caben por los túneles por los que tienen que entrar, como sucedió en Asturias y Cantabria, con dimisiones que hubo que asumir en Adif y en Renfe. Curiosamente el ministro no, ese seguía. ¿En qué se gastan el dinero? ¿Por qué siempre se habla de que no, es que algo necesita más inversión o menos inversión? Si con más o menos inversión, si usted no gestiona bien, si usted no destina ese dinero a donde lo debe destinar, al final el rey se va a seguir viendo que está desnudo, por más que usted quiera gastarse demasiado en ropajes que luego no le va a poner, ¿no? Totalmente. Y luego vuelvo un poco a lo mismo. Si fuera una compañía privada la que gestionara la red, pues estaría bien preocupada de ser rentable, de ser eficiente, de invertir ahí donde hace falta, no invertir donde no hace falta, en que en caso de que las inversiones se hayan hecho y se hayan hecho mal, corregir y sustituir a todas las personas responsables y hacer lo que haga falta para que se corrija, ¿no? En la empresa privada todo tiene un resultado, todo tiene un objetivo, todo se mide, y cuando no funciona se corrige. En la empresa pública, como al final el factor de decisión de los cargos pues tiene más que ver con otras cosas, pues al final el objetivo no está tan claro y surgen este tipo de cosas, ¿no? Pero no solo en el transporte, tenemos los correos de turno, o sea... El absentismo laboral en correos, que es brutal. El deterioro institucional en ese sentido es enorme, pero queríamos centrar el asunto en las infraestructuras porque sí es verdad que España ha sido un país que tradicionalmente ha sabido y ha podido presumir de las infraestructuras que tiene. Quizá una de las ventajas que tenía para cualquier empresa extranjera instalarse en España como sede para operar en Europa, bueno, pues ofrecía una serie de ventajas, un clima muy bueno, todos conocemos la gastronomía, una cultura extraordinaria, y una de las ventajas era que teníamos una red de infraestructuras estupenda, te podías mover, tenías una movilidad muy buena. Si estamos perdiendo buena parte de ese atractivo, ya no te digo sabiendo cómo nos fríen a impuestos, la burocracia que cada vez es creciente, etcétera, etcétera, en España, sino si esos atractivos que formaban parte de nuestro ADN empiezan a desaparecer, vamos a darle todavía menos argumentos a las empresas para que inviertan en España, ¿no? Obviamente, y es obvio que el turismo es un pilar de la economía española, es obvio que las redes de tanto ferroviarias como aéreas, digamos, pues son fundamentales para poder atraer a todas estas personas que viajan para disfrutar de España, ¿no? Tanto de dentro como de fuera, y obviamente el hecho de que su estado sea malo pues va a condicionar y mucho, ¿no? La situación, eso es obvio, ¿no? Y a este respecto, más allá de las infraestructuras como puede ser la red ferroviaria o los aeropuertos, Óscar Puente tiene otro frente abierto con las carreteras, porque este año, en 2026, va a tener que licitar nuevas contrataciones para llevar a cabo pues la reparación de buena parte de la red de carreteras de nuestro país, dado que evidentemente, como todo lo que depende de este ministro, está en un estado bastante deplorable.
Claro, pasa es que esto no se soluciona, José, colgando 4 tweets para meterse con el gobierno de Rajoy o con la señora Ayuso o con el señor Mañueco, ¿no? Claro, porque una cosa es gestionar el problema que tienes en términos de infraestructuras y otra cosa es gestionar el impacto político de ese problema, ¿no? Entonces los tweets van diseñados a gestionar el impacto político porque si eres capaz de que se de desviar diluya, la atención, pues en eso sí que son profesionales y en eso obviamente no tienen rival. Pero realmente lo que se tienen que centrar realmente es al final el modelo es un modelo privado, un modelo en el que quien tiene la licencia pues sea responsable del estado de la carretera y de cobrar un peaje por ello. Yo no estoy en contra de los peajes, ni mucho menos. Lo que estoy en contra es de que en compañías que ya se han pagado, que son del Estado, pues nos reinstalen un peaje sin que haya ninguna mejora, ¿no? Porque al final es otro pequeño impuesto más, ¿no? Al final me parece bien que la gente, por ejemplo, no me parece mal que haya tarifas para las tarifas de AENA, las tarifas. Al final, quien usa una infraestructura la pague, obviamente, y que luego haya un operador privado que se preocupe de que se haga con eficiencia y que sea rentable y que genere valor al conjunto de la sociedad, que no sea algo como en su momento que fue el aeropuerto de Castellón o el aeropuerto de, no recuerdo cuál era, el de Ciudad Real, pues que... Ese le conozco bien. Entonces, bueno, os pongo un ejemplo. El otro día he escuchado un podcast de emprendedores y hablaban de una finca de caza muy famosa que hay en España y el emprendedor que contaba cómo había desarrollado el negocio explicaba que él había creado un aeropuerto en su finca porque venían cazadores pues de Francia, de París y demás y querían aterrizar, digamos, llegar rápidamente a la finca para cazar un día y volverse, ¿no? Y ha hecho una inversión de un aeropuerto para bienes privados y demás y lo ha hecho con total rentabilidad y demás. O sea, cuando es privado vemos que no se hacen estupideces y se gestiona todo con sensatez y con sentido común. Pues. Sí, pero bueno, a nuestros políticos parece que le da urticaria el dejar servicios como el aeroportuario en manos privadas, no lo pueden consentir. Y lo malo es que el futuro que nos espera tampoco es nada halagüeño. Ya lo adelantó Óscar Puente ayer, al menos para la red ferroviaria. Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Bueno, pues sí, este es el escenario que nos está pintando el señor Óscar Puente. José, vemos los problemas que está teniendo la red ferroviaria, ¿no? El ferrocarril, la alta velocidad, las estaciones que se llenan de viajeros y que muchos de ellos son extranjeros que han venido a disfrutar de sus vacaciones a nuestro país. Vemos que los aeropuertos, por mucho que se haya construido un aeropuerto extraordinariamente moderno, como es el de Madrid-Barajas, sobre todo la T4, también está registrando día sí día también una serie de problemas importantes. 2 aviones que he tenido que coger yo este verano, que lo digo abiertamente, yo no suelo viajar en avión porque mi trabajo me tiene aquí todos los días y no tengo que estar cogiendo aviones como en otras profesiones, pero las 2 aviones que he tenido que coger sufrieron retrasos precisamente por problemas en Barajas, por distintos asuntos. No recuerdo exactamente cuáles eran, pero tenían que ver con problemas en el aeropuerto de Barajas. Un país en el que se sufre un apagón global en todo el país, donde las eléctricas están ya advirtiendo que el problema de las redes va a suponer costes el año que viene. ¿Cómo arreglamos esto, José? Bueno, en mi opinión al final es... Los ciudadanos tienen unas necesidades y las infraestructuras, los servicios que hoy en día da el Estado, pues en muchos casos son deficitarios un poco por la labor que ejerce el Estado a la hora de... Hay casos, claro, no se puede analizar de forma generalizada. De hecho, AENA, en mi opinión, funciona muchísimo mejor los aeropuertos en España que el ferrocarril. O sea, quiero decir, AENA tiene control público, pero tiene un componente privado, cotiza en bolsa, tiene un objetivo... O sea, en mi opinión está mucho mejor gestionada que como está el ferrocarril. Pero en el caso, por ejemplo, del apagón, pues claro, ya hay dudas. Te das cuenta ya que en el momento en el que quieres averiguar la verdad hay una serie de presiones, de intentos de desviar la atención, de retrasar el problema para que no se saque. Y luego hay muchos dogmas políticos que se intentan introducir con calzador a sectores productivos en los cuales hay que guiarse por otros criterios, ¿no? Como es ese objetivo de tener 100% de producción renovable en España en algún momento dado, que parece ser que tuvo algo que ver con lo que pasó con el apagón y que se forzó un poco la máquina en algo en lo que sabía que podía generar cierta inestabilidad en la red. Yo creo que los políticos se tienen que dedicar a lo que tienen que dedicar, que es a gestionar lo mínimo posible y dejar la gestión a los expertos. Pero es que
en todos los sentidos. O sea, primero porque hay una agenda política. Segundo porque los máximos responsables son políticos de carrera y no son personas de perfil técnico, son quienes tienen que gestionarlo. Y segundo porque no se gestionan con los criterios que se tienen que... La gente se tiene que dar cuenta que rentabilidad es igual que eficiencia. Entonces eso es fundamental. Por eso el sector privado lo hace también, porque como va persiguiendo esa rentabilidad, se va volviendo cada vez más eficiente y va constantemente buscando el camino de la eficiencia del mejor servicio a los clientes que le genere esa rentabilidad, porque si das un mal servicio pues dejas de tener clientes y por lo tanto no la tienes. Entonces ese es el camino. En mi opinión el camino sería ir privatizando las infraestructuras a lo máximo posible y obviamente exigir a los operadores privados que se van a quedar con la infraestructura pues que lo hagan con rentabilidad y si no que asuman sus pérdidas, ¿no? Obviamente. Pero para eso hace falta políticos serios, no políticos tuiteros, y que digan la verdad a la gente. Porque aunque es evidente y se ha demostrado más que de sobra a lo largo de la historia y también en la teoría que el mercado resuelve mejor los problemas sociales y económicos, lo cierto es que va en contra casi de la propia naturaleza del político el dar pie al mercado, porque al final va a perder poder e influencia. Claro, al final cuando tu actividad es comprar votos, pues obviamente cuanto más presupuesto tengas, pues mejor, ¿no? Claro. Y por eso hablan precisamente de que hay que aumentar la inversión en servicios o de que los recortes y las privatizaciones son lo peor. Pero no os preocupéis, porque España va con un cohete, esto no hay ningún problema, crecemos más que nadie y en España no hay problemas. La gente gana cada vez más dinero, como nos llegó a decir el presidente del gobierno en su resumen de mitad de legislatura del pasado mes de julio, y aquí no tenemos ningún problema. Las infraestructuras fantásticas, como dice el señor Óscar Puente, aquí no hay ningún problema y si lo hay no es culpa mía. Es tremenda la situación que atravesamos y es lamentable precisamente que la veamos, que la tengamos que denunciar con estos datos y estas evidencias. José Ruiz de Alda, muchas gracias por estrenarte aquí. Ya te espero dentro de poquito otra vez. Ha sido un placer, encantado de estar aquí contigo. El placer ha sido mío. Folguera, gracias a ti también y quédate que todavía nos queda programa por delante. Ustedes, les dejo con el boletín de la una, escuchamos los servicios informativos de radio y regresamos a Con Ánimo de Lucro, que tenemos que repasar bolsa y nos vamos a ir a mirar Argentina, que hace mucho que no vamos. 1:05, 12:05 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y abrimos ahora página de mercados. Y como todos los días vamos a echar un vistazo a la foto fija que nos ofrecen las aplicaciones en tiempo real de nuestro mercado, el IBEX 35, que parece querer recuperar el tono, recuperar esos 15.000 puntos, ahora mismo 14.935 con un avance del 0,11%. Las compañías que más suben, Acerinox con un 2,08% arriba, Acciona Energía un 1,71% y ArcelorMittal un 1,62% de avance. En cuanto a las que más bajan, Indra un 2,26%, Puig Brands un 1,48% y Bankinter un 0,63%. Como les digo, esta es la fotografía fija que vemos ahora mismo en el mercado español. Pero vamos a saludar ya a nuestro analista de cabecera para el día de hoy y que nos va a ayudar, o eso espero, desde luego preguntárselo, se lo voy a preguntar, para desentrañar un poco uno de los principales problemas que estamos viendo en los mercados a día de hoy y que tiene que ver con ese producto que tanto le gusta a los inversores conservadores en España, que es la renta fija. Ya saludo al asesor de Tercio Capital, Edgar Fernández. ¿Cómo estás? Hola, Luifer, encantado de estar por aquí. Oye, un placer tenerte aquí en Con Ánimo de Lucro, Edgar, ya lo sabes. Ayúdame a entender qué está pasando en el mercado de renta fija, qué problema tenemos. Resulta que cada día que pasa los países desarrollados les cuesta más colocar su deuda. Bueno, esto no es nada nuevo, lo que pasa que a veces a los mercados les cuesta despertar, ¿no? Y es que de forma indefinida no se puede estar continuamente con déficits públicos, es decir, que los estados gasten más de lo que ingresen, aumentando con eso la deuda y esperar que el mercado siempre esté ahí para financiarles, ¿no? Porque cuanto más deuda hay, cuanto más descontrolado está el déficit, más riesgo de impago existe. Entonces, ante aumento de riesgo, aumento de rentabilidad. Y el aumento de rentabilidad significa bajada de precio de los bonos y, por lo tanto, cuando los estados quieran o necesiten refinanciar su deuda, van a tener que pagar más. Y eso amplifica el déficit, ¿no? Y estas vorágines de deuda, tanto esto pasa en compañías normales, o sea, privadas, como en los estados. Normalmente se mueve todo en péndulo. Cuando no necesitas dinero, el dinero te lo dan gratis o a precios muy bajos. Cuando más lo necesitas, te lo van a prestar a un precio más alto. Y eso hará que necesites más dinero, ¿no? Porque si aumenta el coste de tu financiación,
van a tener que pagar más intereses, que esos intereses los van a tener que financiar porque tienes déficit. No estás en una situación en la que el Estado pueda pagar la deuda con los ingresos que genera mediante impuestos. Es que tienes déficit. Entonces, más intereses, más déficit. Más déficit, más coste de la deuda. Más coste de la deuda, más intereses. Y así de forma indefinida. Y parece que se está levantando pues en todo el mundo. Incluso en Japón, que llevábamos como más de una década, que parecía que Japón se iba a financiar gratis durante toda su vida, ¿no? Y Japón ya está por encima del 1%, que aquí en Occidente nos parecería muy poco, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos está pagando 4,15% la deuda a 10 años ahora mismo, pero para Japón era mucho después de mucho tiempo de tipos reales negativos, ¿no? Yo creo que se están despertando los inversores. Sí, yo también lo creo. Te iba a preguntar por si una casuística tiene también que ver con estas exigencias. ¿Tú crees que no existe, o sí que existe, un cierto temor a un proceso inflacionario debido a ese experimento que se hizo con los quantitative easing y los tipos de interés negativos, de que pues eso, un proceso inflacionario sostenido en el tiempo haga que en aquella deuda más a largo plazo, cuando recuperemos nuestro principal más intereses, no llegue para superar siquiera esa inflación? Claro, es que esa es la cuestión. Si nosotros miramos el índice de liquidez global o, por ejemplo, el M2 de Estados Unidos, que es el que más controlo, está en máximos, incluso por encima de 2021, cuando se emitió tantísima liquidez en el mercado para salir del COVID, ¿no? Ya estamos por encima del nivel de 2021 en términos de liquidez, y esto se traduce en inflación que quizás no vemos todavía en el índice general de precios, porque al final los índices generales de precios o los índices de inflación se construyen con una cesta de bienes, pero esa cesta de bienes no refleja todo lo de la economía, no lo refleja todo. Los activos financieros, por ejemplo, no están reflejados en la cesta de bienes. Y vemos que las bolsas mundiales pues están en máximos o cerca de máximos, o la como estadounidense pasando máximos cada día, ¿no? Y hay un nivel de liquidez muy grande que si esto se traduce a la economía real, que eso se hace a través del sistema bancario mediante la expansión de crédito, va a haber inflación. Y las expectativas de inflación están aumentando. Entonces, si las expectativas de inflación están aumentando, también los inversores se dan cuenta, oye, yo no me voy a exponer a renta fija a este precio porque no me va a cubrir la inflación, por lo tanto exijo mayor retorno. ¿Vale? Entonces, al final, la rentabilidad de los bonos públicos es una mezcla de riesgo y expectativas de inflación. Si crees que el riesgo de impago va a aumentar, aumenta el precio. Si crees que la inflación va a aumentar, aumenta el precio. Y si aumenta el precio, lo que sucede con los bonos que ya están en cartera de los inversores es que se deprecian. Se deprecian de manera muy importante, y el efecto que eso produce en inversores tradicionales de bonos, sobre todo de bonos soberanos, que son, como bien sabes, aquellos que se consideran más conservadores, pues el desasosiego es importante. Edgar, ¿qué pasaría si en algunas economías como la americana la deuda más a largo plazo empieza a alcanzar determinadas cuotas? Cotas, no cuotas. Bueno, pues primero se congelaría todavía más el mercado inmobiliario, que en cualquier economía es importante porque al final los bancos que prestan hipotecas pues aumentarían su coste, cosa que no está pasando, ¿eh? El coste de las hipotecas está bajando. Llegó hasta los máximos de 8% y ya está en el 6%. Pero si la deuda a largo plazo aumentara pues su tipo de interés, que es bajar su precio, esto se traduciría en un efecto expansión hacia todo. Porque al final, tú decías, los inversores conservadores pues consideran la deuda estatal como la más segura. En realidad, en finanzas se considera como el tipo de interés libre de riesgo. Que el libre de riesgo no está, pero es lo que se considera. A partir de ahí hay spreads, es decir, hay diferenciales. Si a mí el tipo libre de riesgo teórico me da un 4, por tomar un poco de riesgo te voy a cobrar un 5, por un poquito más de riesgo un 6, por un poquito más de riesgo un 7, ¿no? Y entonces eso afecta a absolutamente todo. Y cuando la liquidez en el mercado de crédito se para, porque se llega a cuotas que son demasiado altas, es cuando la economía empieza a resentirse. Y cuando la economía empieza a resentirse, normalmente los bancos centrales acuden al rescate bajando los tipos de interés. Y eso crea inflación. ¿Y tú crees que esa espiral inflacionista la vamos a ver, Edgar? No tengo la más absoluta idea. Pero
siempre digo que no te fíes nunca de un burócrata, ¿no? Y entonces, pues ahora parece ser que el mercado ya está descontando con total probabilidad de que la Fed va a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Y eso va a Y en ser Europa sinónimo, ya- y eso en- va a ser sinónimo de no sabemos si veremos esa espiral, pero que le han echado alguna apuesta más para que suceda, sí, ¿no? Exacto, no sabemos si va a pasar o no. Yo no soy el mayor experto para opinar sobre esto, y aunque trajeras al mejor experto nunca acertaría porque es imposible de acertar, pero todo indica que puede haber un repunte de la inflación en todo el mundo. De hecho, en las economías en desarrollo ya se está viendo. Economías en desarrollo que pues durante los últimos 2 años habían estabilizado su inflación, muchas de ellas ya están viendo inflación en el 4%. Europa todavía no estábamos ahí, pero es que Europa está medio muerta económicamente, o sea, no esperamos crecimiento real por encima de la inflación, pero en Estados Unidos también vemos como la inflación mayorista y minorista está aumentando, no tanto como algunos pronosticaron por el efecto de los aranceles. Los aranceles, la verdad es que está teniendo un efecto pues bastante bajo en comparación a lo que se esperaba. Pero sí, lo que te decía antes, los niveles de liquidez, la M2 está aumentando, están máximos históricos, no deja de aumentar. Si la Fed baja los tipos de interés, esto hará que haya una expansión de crédito, y si hay expansión de crédito habrá inflación en un momento o en otro, o en algunos activos sí y en otros no. Pero vamos, que es de esperar. Y las bolsas en general también lo están reflejando, porque al final lo ves que están en máximos. ¿Por qué? Pues porque aquellas compañías que forman parte de los índices son aquellas que son más grandes y por consecuencia son aquellas que están más preparadas para un periodo inflacionista. O sea, a Meta, por ejemplo, que es muy importante en la S&P 500, no le afecta la inflación. Pues sube los precios y ya está, tienen poder de mercado. Entonces, las bolsas también están reflejando un poco eso. Edgar, y entonces, en esta situación de mercado en la que nos encontramos, un inversor como tú, ¿cómo se prepara? Activos escasos. Es relativamente fácil de decir, no tan fácil de encontrar. Activos que has dicho escasos. Escasos. A ver. Porque la inflación no es más que una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿vale? ¿Hablas de oro y plata? No, puede ser oro y plata. Yo no invierto en metales preciosos, pero por ejemplo infraestructura. Las infraestructuras son activos escasos. Es decir, infraestructuras que son absolutamente necesarias para la economía, la inflación no les afecta porque como son escasos, o sea, es decir, imagínate, vamos a poner un caso, una autopista. Si suben los precios porque sube la inflación, no se va a construir una autopista al lado, es un activo escaso. Una infraestructura de licuefacción de gas, por ejemplo, eso es un activo escaso. O sea, al final todo aquello que aporta valor a la economía independientemente en la moneda en la que esté reflejado. ¿Vale? Por ejemplo, si hay mucha inflación y los precios de los restaurantes aumentan mucho, pues es verdad que la gente puede decidir no ir tanto a un restaurante. Pero si aumenta mucho la inflación y tú para poder tener electricidad tienes que pagar un mayor peaje por licuefacción de gas, pues no tienes una alternativa, pues lo vas a pagar. ¿Vale? Entonces hay activos o hay precios que son sensibles, ¿vale? La demanda es más elástica o es menos elástica, y hay activos en los que no es tan flexible. Antiguamente, ahora ya no tanto, porque ya se han pasado con los precios. Por ejemplo, se decía que el tabaco iba a resistir cualquier periodo inflacionario, porque la gente es una adicción y la gente lo va a seguir pagando. Ahora ya el precio ya es tan alto que quizás por ahí no se pueda. Pero, por ejemplo, la gasolina. Si dobla el precio de la gasolina, la gente podrá decir, bueno, pues no me voy a visitar a mis padres 2 veces al mes y voy solo una, pero el consumo no va a bajar. Pero bueno, la gasolina es una commodity que tiene otros componentes de oferta y demanda, ¿no? Pero bienes escasos es todo aquello que no importa en la moneda en la que estés usándolos. No importa que el dólar baje, no importa que el euro baje. Eso van a ser pequeños monopolios porque son bienes escasos y por lo tanto van a poder resistir. Esto, en finanzas o en el mercado decimos hay que invertir en activos tangibles, ¿no? Es lo que más se dice. Pero bueno, para mí hay activos tangibles y activos tangibles. Hay que son escasos y hay que no son escasos. Por ejemplo, el inmobiliario, ¿no? Si hay inflación, el inmobiliario siempre va a resistir. No porque puede haber un boom de construcción. Pero donde hay activos que son verdaderamente escasos, que no son replicables y que solo puede haber uno, esos no les afecta a la inflación. Además, les puede hasta beneficiar. ¿Por qué? Porque la deuda la tienen a tipo fijo
con la inflación esa deuda pierde valor y ellos pueden subir los precios. Pues fíjate qué lección magistral nos has dado en 15 minutos de cómo capear la situación actual y qué podemos esperar de ella. Edgar Fernández, analista, amigo de esta casa y analista cabecera de Con Ánimo de Lucro. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y de un analista y asesor de carteras a otro, pero de una latitud completamente diferente. Nos cruzamos el charco y nos vamos hasta Buenos Aires. Allí ya se ha despertado, aunque todavía es temprano, Alan Riedmayer. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación. Oye, un placer estar contigo. Recuerdo a Concagua para seguir las inversiones de Alan Riedmayer, que opera desde Buenos Aires en Argentina y que nos ayuda aquí en Con Ánimo de Lucro a analizar un poco la actualidad que nos llega desde ese país, después de la gran apuesta liberal que supone el gobierno de Argentina y que va a atravesar uno de sus principales o de sus primeros grandes problemas. Hay un escándalo de corrupción que ha irrumpido, que en forma de audios, en forma de acusaciones a la hermana del presidente del gobierno, a la hermana de Javier Milei, y que habla de pues posibles comisiones cobradas por venta de productos farmacéuticos. Me parece que es exactamente el caso, Alan, y que está impactando de una manera importante en el país. Me imagino que mediáticamente de una manera brutal, puesto que al kirchnerismo todo esto le interesa muy mucho y me imagino que en parte lo habrá impulsado, pero por otro también en los mercados, ¿no? Así es, Luis. Siempre partiendo de la premisa de que el kirchnerismo previo a las elecciones es bastante sucio, juega bastante sucio. Pero definitivamente estas cosas meten un ruido inmenso y una volatilidad inmensa en los mercados financieros, y más que todo cuando nosotros somos un país que necesita recuperar el acceso, porque necesitamos renovar 20.000 millones de dólares en deuda al año, que por ahí para un país como España, que tiene un PIB mayor, bastante más grande, 20.000 millones de dólares es mucha plata, pero no tanto. En cambio, para Argentina realmente es prioritario recuperar acceso al mercado de deuda para poder renovar eso. Así que esto mete ruido y tenemos elecciones el domingo. Elecciones pasa mañana, sí. Así es, claro, pasado mañana, el domingo, que son elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, provinciales, no afectan al programa económico de Milei en el Congreso, pero es la primer gran prueba de fuego, como una gran encuesta de aprobación pública que va a tener Milei en 2 años. Por eso, lo que pase en ese resultado, si bien es insignificante para el programa económico, es brutalmente virulento para las expectativas de lo que va a pasar en 2 meses, que son las elecciones legislativas nacionales. Por eso es muy clave lo que pase el domingo. ¿Por qué dices que es tan importante? Las elecciones en Buenos Aires, las legislativas en Buenos Aires, han solido ser un termómetro para saber qué va a suceder en las siguientes. Y lo que sucede, Luis, es que tenés en la provincia de Buenos Aires el 30% del padrón electoral argentino. Por eso es una encuesta inmensa que va a ser la primera a la que se va a someter Milei, y bueno, lo que pase ahí, a ver, generalmente la provincia de Buenos Aires es una provincia coaptada por el peronismo, por el kirchnerismo, por lo más sucio y rancio del kirchnerismo, pero ¿qué pasa? Un empate de la Libertad Avanza en Buenos Aires sería el mejor de los mundos, porque eso se puede extrapolar como una victoria contundente en las elecciones de octubre, que son las que importan. ¿Y qué pasa? En el medio, el mercado reaccionaría el mismo lunes, en 3 días, excelentemente bien en ese resultado, y de alguna forma apalancan, esas buenas expectativas apalancan la baja del riesgo país, la recuperación de los bonos, la descomprensión, que descompriman las tensiones macro y se pueda llegar incluso mejor a octubre. O viceversa, si las elecciones el domingo son malas, va a traer volatilidad y problemas en la macro, que va de alguna forma a impactar en las elecciones en 2 meses siguientes.
¿Y cómo va precisamente esa gran prueba de fuego, que es la economía en Argentina? Vimos cómo se redujo de una manera brutal la inflación en ese primer año de gobierno de Javier Milei. Hemos visto también cómo el riesgo país desaparecía, hemos visto cómo se reducía la pobreza, hemos visto cómo aumentaba el empleo, hemos visto cómo se reducía la estructura del Estado y el gasto, cómo se han eliminado pensiones de estas que cobraban hasta los familiares muertos hace años, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, minuto y resultado, ¿cómo está la cosa, Alan? Bueno, los últimos meses entró en una meseta un poco de la actividad económica, con una contracción de crédito que se viene expandiendo bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Realmente Milei está haciendo política monetaria contractiva para darle el golpe final de la inflación, que ya tuvo un éxito rotundo el programa de desinflación. Pasamos de un 25% de inflación mensual en diciembre de 2023 a una inflación hoy del 1,5, 1,7 mensual. Una locura, un éxito total. Pero bueno, esta política monetaria contractiva de alguna forma seca los pesos que hay en la calle, aspira absolutamente todos los pesos que hay en la calle, y eso trae consecuencias de la actividad. Y a Milei no le interesa que hayan elecciones, porque es un estadista, no mira lo que hacen los gobiernos por lo general, que es política monetaria y fiscal expansiva justo antes de las elecciones para rascar y comprar un poco de votos extra. Pero bueno... ¿Pero está afectando mucho al crédito? Lo que está afectando más que todo el crédito estos últimos tiempos, Luis, es la incertidumbre de las elecciones. Porque cada vez que en Argentina hay elecciones, el mercado se asusta absolutamente y con razón, porque del otro lado tenés gente que es realmente nerdental económica. Por eso, vamos a un extremo. En 2019, el 13 de agosto de 2019, cuando ganó el kirchnerismo a Mauricio Macri, que fue una sorpresa, la bolsa argentina al otro día, el dólar subió primero y principal, el tipo de cambio subió un 50%, de 40 a 60 pesos. Y fíjate, la bolsa argentina, en los ADR, las acciones bancarias, las acciones de autopistas, de energéticas, todo cayeron un 50% en un día. Fue, Luis, y esto es importante porque es una locura, fue la mayor caída en un día de la historia de las bolsas mundiales, solo superado por Sri Lanka en junio de 1989. Es brutal. Es brutal, y eso es, como tú decías, hace unas fechas, en 2019, y lo que estamos viendo ahora es un proceso completamente diferente. A ver, no tienes una bola de cristal, Alan, ni te voy a pedir que la saques, pero ¿cómo ves tú la situación ahora mismo? No sé si has tenido acceso a recientes encuestas sobre lo que pueda pasar el domingo. ¿Cuál es la sensación en la calle? Bueno, ahí hay dos puntos. Por un lado, la sensación por ahí es no muy positiva. Igual el sentimental es el mismo que tenía Macri en 2017. Y ahí, en 2017, hizo una elección grandiosa donde uno de sus senadores le ganó incluso, o sea, uno de sus senadores secundarios le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. O sea, fue una elección maravillosa y el sentimental no era muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo creo que pasa hoy? Una fábrica que cierra, una fábrica de zapatillas que cierra con 50 empleados que quedan en la calle, hace muchísimo más ruido mediático que los 100.000 consumidores que se ahorraron esa plata en zapatillas y la están comprando en el exterior, en Amazon. Que nosotros antes no podíamos hacer eso, estábamos cooptados por la industria nacional. Bueno, ¿qué sucede? Esos 100.000 consumidores que se ahorran unos dólares extra para zapatillas para sus hijos, no salen en la televisión, pero los 30 puestos que se perdieron, sí, por eso, yo creo que está sesgado a la baja el sentimental, pero al margen de esto, ¿qué piensa el mercado? Una elección donde el kirchnerismo gane hasta por 4 o 5 puntos el domingo es bueno. Más de eso empieza a... O sea, tú das por descontado que el kirchnerismo le va a ganar la mano a Milei. Entre que la Libertad Avanza saque 5 puntos menos que el kirchnerismo o 0 puntos menos, en esa zona es razonable, porque es una provincia jodida. A ver,
siempre la provincia de Buenos Aires fue del kirchnerismo, por eso no es una novedad. Que Milei pierda, por ejemplo, 2% en Buenos Aires es una buena noticia, porque eso significa extrapolado a Nación que gana y sobradamente. Y viendo tus posiciones en tu fondo, Alan, ¿cómo se está comportando el mercado en este caso? Bueno, yo estoy volviendo a comprar Argentina fuerte, después luego de medio año que estuve fuera, que incluso lo escribí en un posteo en enero. La bolsa argentina cae, acumula muchas excelentes empresas, están cayendo un 50% en dólares. Realmente fue una catástrofe la caída del mercado argentino el último medio año, desde enero. Y hay oportunidades muy buenas, realmente muy interesantes para quien piensa que el programa Milei es exitoso, porque con kirchnerismo Argentina vale cero. A ver, para poner un orden de magnitud, Argentina en 2017 el Merval valía $1.800. Cuando entró el kirchnerismo en abril de 2020 pasó de 1.800 a 250. Fíjate. Fue una locura, una destrucción de valor inmensa. Hoy está en 1.300. Por bueno, eso, pues, vamos a seguir, Alan, muy pendientes de todo lo que suceda en Argentina. Contactaremos contigo en próximas semanas y solo me resta agradecerte, como siempre, que cojas el teléfono, aunque sea muy temprano para ti, allí en Buenos Aires. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y llegamos a la 1:30, las 12:30 en Canarias. Termina aquí Con Ánimo de Lucro. Les dejo con la mejor programación, la de Es Radio, y les espero mañana, sin falta, a partir de las 12, aquí en la sintonía amiga de Es Radio Libre Mercado. No se vayan, mañana es sábado, el lunes a las 12. Hasta el lunes a las 12, amigos.